Bueno, comparto. Un segundito. Estoy compartiendo, ¿no? ¿Se ve? Sí, sí. Gracias. Así que bueno, como les decía, llegamos a las metas de inflación en el 89-90. Y bueno, resultó que terminó funcionando bastante bien y el mundo lo empezó a adoptar. Y bueno, se terminó diciendo, bueno, a fines de los 90, el primero en escribir este tema de metas de inflación es Mishkin. Es el primero, van a escuchar, si ustedes hablan de metas de inflación, Mishkin es el teórico principal que como que fue el que le dio forma al rompecabezas teórico, digamos, detrás de esto. El mismo Mishkin que está en el libro, ¿no? Es como de los principales personas que escribieron del tema, lo teorizaron, si se quiere, y lo pusieron en un papel. ¿En qué consiste este esquema de metainflación entonces? Vamos a hacer un repasito de cuáles son los principales trazos. Primero y principal, anuncio público de un objetivo de inflación. ¿Sí? Es decir, arranca con ya sea, puede ser el presidente del Banco Central, puede ser el ministro de Economía, o puede ser el presidente de la Nación, ¿sí? Pero es un anuncio, el gobierno se para ante la sociedad y declara un objetivo de inflación que lo podés cumplir. Se puede cumplir de distintas maneras. Estos objetivos pueden tener esta variabilidad. El objetivo puede ser puntual o una banda. Es decir, por ejemplo, el objetivo puede ser 2% anual, como por ejemplo el ECB, el Banco Central de Europa, tiene 2%, o una banda, como por ejemplo en la mayoría de los países emergentes es 4 más menos 2. Una banda de error en torno al target, una banda de tolerancia. O el famoso acá en Argentina que se hizo famoso el 10 más menos 2, ¿se acuerdan de la foto? En lugar de un objetivo puntual, una banda de más menos algo. Puede ser un objetivo simétrico o asimétrico, es decir, simétrico es cuando te molesta tanto pasarte como por arriba como por debajo. Es decir, y eso lo van a ver en Estados Unidos y en el ECB más que nada, que no quieren una inflación ni más alta que el objetivo, que es 2%, ni más baja que el objetivo, que es 2%. ¿Sí? Es decir, tratan de que sea simétrico. En cambio, en algunas ocasiones hay objetivos asimétricos. Un objetivo asimétrico es cuando vos decís quiero inflación de hasta 10%, por ejemplo, y no más. Pero sí tolerás menos. A veces tolerás menos, pero no más. Como por ejemplo, quizás en Argentina en lugar del más menos 2 hubiera sido conveniente meter un objetivo directamente de este estilo asimétrico. Quiero hasta 10. Si era 5, estaba bien también. ¿Se entiende? O sea, hubiéramos puesto esa en lugar de un más menos 2, ponele. Pero en general la práctica en el mundo, en los emergentes, es 4 más menos 2. Ahora les voy a comentar, pero en general es más o menos ese valor. Y el horizonte puede ser específico o permanente. Es decir, vos podés decir, quiero 2% a fin del año 2024, o puedo decir, quiero 2% siempre a 12 meses vista, como por ejemplo Estados Unidos siempre quiere que esté la inflación a 12 meses vista sea 2%. O sea, la inflación siempre hacia adelante, 12 meses esperada, el target es siempre cumplir el 2% hacia adelante. Es un objetivo permanente hacia adelante, 12 meses vista. ¿Y por qué 12 meses vista? Porque en general no buscas, si vos te pasaste hoy 1%, el Banco Central no pretende cumplir el objetivo al día siguiente. O sea, tenés decir, en Estados Unidos se pasó a 4%, decir, bueno, a 12 meses vista yo quiero llegar a 2. Y así, siempre estás con 12 meses vista de objetivo permanente de inflación. Entonces, bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es el pilar de este esquema? Es que vos tenés al gobierno entero, puede ser el Banco Central, puede ser el ministro de Economía, puede ser el presidente de la Nación, diciendo públicamente quiero este objetivo de inflación. Puntual o una banda, permanente o específico, con horizonte específico, simétrico o asimétrico. Pero tiene que haber un objetivo de inflación claro hacia una pauta inflacionaria hacia la cual queremos que se mueva la nominalidad de nuestra economía. Queremos que sea 10%, 2%, y que eso el banquero central fundamentalmente tenga el mandato claro de cumplir ese objetivo. O sea, que toda la sociedad sepa
que el objetivo del Banco Central y el motivo por el cual existe el Banco Central es para cumplir ese objetivo. ¿Sí? Entonces, le das el mandato de estabilidad de precios al Banco Central, le das el mandato de cumplir ese objetivo, y luego le das libertad operativa, autonomía operativa, para que el Banco Central haga lo que tenga que hacer para cumplir ese objetivo. Es decir, el gobierno, acá ya no necesitas, el gobierno puede ser el presidente del Banco Central o el ministro de Economía, no necesitas que sea el banquero central, puede ser el gobierno. Dispone el objetivo, le das al mandato del Banco Central de cumplirlo y después le liberás las manos para que haga todo lo que sea necesario para cumplir ese objetivo. ¿Sí? Entonces el Banco Central tiene independencia política y tiene libertad autónoma de operativa para mover las herramientas que sean necesarias para alcanzar el objetivo de inflación que estás buscando. ¿Sí? Obviamente dentro del marco de la ley. No vas a salir a meter preso o pegarle un tiro al que sube un precio, ¿no? Pero básicamente dentro del marco normativo liberal, le das al Banco Central decir, bueno, puedes subir la tasa de interés todo lo que quieras, no interfiero sobre la decisión de tasa de interés del Banco Central, es básicamente, para que ponga la tasa de interés donde crea necesario para cumplir sus objetivos de inflación. Y tenés que armar todo un sistema institucional transparente y rendición de cuentas. Es decir, si el Banco Central no cumple con esa meta, el banquero central va a tener que rendir cuentas ante la sociedad, ante el Congreso, ante la población, explicar por qué tuvo desvíos, qué piensa hacer, cuál es el plan de acción para el cual debe cumplir su objetivo de inflación. Esa es la lógica. Un gobierno que planta un objetivo, un banco central que le das el mandato de cumplir ese objetivo, libertad operativa para que hagas lo que tenga que hacer, y sistema institucional y transparente para rendir cuentas en caso de desvíos o que la cosa no funcione. Entonces, esto es como los ingredientes básicos, ¿no? O sea, sabemos que necesitas sal, harina, pimienta y agua, ¿no? Bueno, pero ¿qué tipo de sal? Vamos a ver si sal marina, sal gruesa o pimienta, harina 4.0, 3.0. Vamos a ver un poquito los detalles de cómo es esto. El marco de decisión de política monetaria pasa a ser mucho más explícito que en los otros esquemas. Ahora la sociedad, le explicás a la sociedad cómo es el marco de política monetaria por el cual vas a implementar el esquema de meta de inflación. El objetivo generalmente es sobre el IPC, ya lo charlamos. El IPC es el índice de precios al consumidor. Los países desarrollados en promedio tienen un objetivo de 2,3% anual. 2% anual, más menos 1 a veces usan la banda. Países desarrollados en general tienen 2% y a veces más menos 1 de banda. Los países emergentes tienen un 4% en promedio de inflación objetivo y en general es más menos 2. ¿Sí? Para que tengan una idea de dónde está el mundo en promedio los que implementan estas cosas. 2 más menos 1, 4 más menos 2 los emergentes. ¿Por qué los emergentes pusieron un poquito más de inflación que los desarrollados? ¿Se acuerdan? ¿Por qué estaban un poquito más de inflación target? Para tener más margen de maniobra, ¿no? Para tener más margen de maniobra de política monetaria, fundamentalmente. Como vos sos una economía más volátil y tenés una economía que sufre un poco más los shocks externos, necesitas cierto margen de maniobra de la política monetaria para poner la tasa de interés más negativa si hace falta en términos reales, bajándola a cero. Y aparte le da cierta más flexibilidad a los precios relativos de tu economía para que se acomoden sin tener que bajar nominalmente precios y salarios. ¿Sí? Entonces sí, los emergentes en promedio, y esto es vida real, en promedio los emergentes tuvieron un target de 4 más menos 2 y los desarrollados 2 más menos 1 o 2 y chao. Después se declara muy bien qué instrumento es el de referencia y cómo se toma la decisión de tasa. Generalmente es la tasa de corto plazo interbancaria a un día, el objetivo de tasa de interés, y generalmente cómo se instrumenta la decisión. Hay un comité de directores, expertos, en general los tipos tienden a ser académicos o personas muy respetadas dentro de la profesión, toman las decisiones de tasa periódicamente, se juntan en lo que se llama el Comité de Política Monetaria, COPOM, o algo así, alguna sigla por el estilo, van a escuchar cuando lean la política monetaria de otros países. Se juntan una vez por mes, por ejemplo, la Fed se junta 9 veces al año,
El comité de la Fed se junta 9 veces al año. Se puede juntar mensualmente, trimestralmente, 5 veces al año, pero está fijada la cantidad de veces que se juntan y emiten un comunicado explicando cuál es la decisión de tasa de interés. Entonces vos tenés mucha comunicación, ¿sí?, entre el Banco Central y la población. Ya salimos del esquema del gurú místico, que es el agregado monetario, que nadie entiende qué está pasando, a un esquema donde el banquero central pasa a ser el centro de la política macroeconómica de los países. Generalmente van a ver que en lo que es la macro del día a día, los banqueros centrales de los países son más relevantes que el ministro de Economía. El banquero central en los países que ya tienen estabilidad inflacionaria es el que se ocupa de garantizar la estabilidad de precios y la estabilidad macro. Mientras que el ministro de Economía lo que hace es manejar el control presupuestario y las decisiones sobre inversión en educación, infraestructura, capital, salud, y piensa en la oferta agregada de la economía en el largo plazo. La estabilidad macro la resguarda el Banco Central. El crecimiento económico a largo plazo está en la estrategia de gobierno de turno. Y esa suele ser la división de tareas hoy por hoy en el mundo. Y la decisión de política monetaria es la que te marca el pulso de la economía de corto plazo. En general es así ahora en el mundo, ¿sí? O sea, un banco central que se ocupa de mantener precios estables o inflación estable con un output gap, una brecha de productos cercana a cero, mientras que el ministro de Economía tiene decisiones presupuestarias de dónde invierto a largo plazo el país o dónde maneja las decisiones de política monetaria, de política económica, asociadas a tratar de crecimiento económico de largo plazo, ¿sí?, no tanto de corto. Obviamente en el COVID hubo una excepción porque la política fiscal se metió más fuerte en la política anticíclica de los países, pero eso no pasaba casi desde hace mucho tiempo, desde la posguerra. Entonces, ahora van a ver que los bancos centrales tienen una estrategia de comunicación mucho más clara, transparente, y la comunicación pasa a ser mucho más central en la estrategia de política monetaria. Van a ver que están ahí para seguir la política, o si ustedes son analistas financieros o analistas que siguen la política monetaria de los países, van a tener que leer el informe monetario mensual, la minuta de la reunión del Comité de Política Monetaria, los comunicados de política monetaria. Los directores hablan en público y en general publican los discursos que dan en público. El informe de política monetaria trimestral suelen ser las instancias de comunicación para seguir la política monetaria. Van a ver que está muy presente eso para medir el pulso de las economías. Llevándolo a un extremo, la estrategia de comunicación clara, está este videito muy, muy divertido. Me parece que no lo pueden escuchar, si yo lo subo yo, se los paso por acá. Les doy un segundito para leerlo. El Banco Central de Jamaica llevó al extremo la comunicación para que la gente entienda por qué y cómo están implementando el esquema de metas de inflación. Esto ya fue hace unos años, después hubo un cambio de gestión en Jamaica y cambiaron un poquito. Pero les doy un segundo, métanse en el video, escúchenlo y nos encontramos en un minutito. Extraordinario. Es divertido, Extraordinario. es divertido. Extraordinario. Es divertido, Extraordinario. divertido.
Dice esta al final, el reggae music, lo que es el bajo al reggae music. Me lo imaginaba a Ricardo Montaner en un eventual gobierno de Daniel Scioli cantando. ¿Sabés que me dijeron en alguna clase que di lo que se lo imaginaban elegante cantando esto? Elegante, al Dipi. Sí, sí, hay muchos candidatos. Sí, sí. Y no, la verdad que se llevaron al extremo la idea de tratar de comunicarle a la población cuáles son los beneficios de una inflación baja estable, qué hace el Banco Central y por qué hace lo que quiere hacer, ¿sí? Pero llevaron al extremo. Pues hay otro que hay un video, después googleenlo si quieren, un video de como 2 minutos y medio, o sea, un tema de 2 minutos y medio, ya es una exageración total, es para poner en el auto cuando está yendo en la ruta a algún lado, pero simplemente nada, vean que la estrategia comunicacional de los bancos centrales pasó a tener un centro total en la escena del hacer política monetaria en los países, ¿sí? Mucho más que, por ejemplo, con el esquema de agregados. El esquema de agregados era mucho más místico, si se quiere. El banquero central aparecía poco y nada en el centro de la escena. Entonces, ahora dado que ahora... del Ministerio de Economía. ¿Cómo, Matías? No te escuché. Que van a lanzar un streaming ahora desde el Ministerio de Economía. Ah, sí, sí, un personaje, ese muchacho. Pero sí, puede ser que también quieran un poco coordinar expectativas, digamos, ¿no? En general los gobiernos intentan hacerlo, ¿no? Con menos éxito. Pero sí, el tema comunicacional, porque al final del día, ¿qué quieres hacer? Alinear las expectativas de inflación de la economía con tu objetivo de inflación. ¿Sí? Entonces la estrategia comunicacional pasa a ser central a la hora de el hacer política monetaria. Lo otro que tiene central a la hora de hacer política monetaria es que la política monetaria es forward-looking, es decir, todo lo que hace hoy el Banco Central no tiene efecto hoy, sino que va a tener efecto dentro de 6, 12 o 18 meses. Por lo cual, cuando el Banco Central explica su medida, tiene que explicar qué espera que va a pasar en la economía después de esa medida a los 6, 12 o 18 meses, no hoy. Entonces, todo lo que hace el banco, ahora después les muestro un modelito muy sencillito para mostrar cómo se piensa esto, ¿no? Pero lo que hace hoy el Banco Central, lo anuncias hoy pensando en cuál es el efecto hacia adelante. Entonces, lo que haces hoy, tratás de que lo que haces hoy moldee las expectativas a futuro de la economía. Y fundamentalmente una de las cosas importantes que tuvieron que hacer los esquemas de meta inflación es ganar credibilidad rápido. A los agentes hay que convencerlos, no son fáciles de convencer los agentes, no es que los agentes económicos, porque vos te muestres bonito y haciendo ciertas cosas los vas a convencer. Para ganar credibilidad, lo importante es ganarla rápido y mostrar, ser extremadamente duros al principio, si hace falta, para lograr los objetivos o estar cerca de los objetivos para no perder la credibilidad. Porque si vos perdés la credibilidad del esquema, rápido, pasan 2 años y no estás ni cerca de cumplir el objetivo, ya dejás de ser una referencia. ¿Por qué voy a seguir lo que dice el Banco Central si la pifió 2 años seguidos? ¿Sí? Entonces, podés pifiar un año, fíjense lo que pasó en Nueva Zelanda. Nueva Zelanda el primer año pifió. Pasó de 7,14 a 4,7 la inflación anual. Pero después sobre reaccionó y se fue a 1 anual al año siguiente. Y eso ayudó a consolidar el esquema. El output gap de Nueva Zelanda fue un poquito más elevado, o sea, hubo más recesión quizás, y la tasa de interés real fue un poco más alta de lo que hubiese sido quizás un gobierno más polite o menos comprometido con bajar la inflación, pero generaron una suerte de recesión más fuerte para forzar una desinflación más sobre cumplir el objetivo. Canadá en el 91 tenía 4% de inflación anual y en un año llegó a 1,8%. ¿Sí? Entonces, uno de los claves para que el régimen de meta de inflación funcione, quede, es que no pifie, sino ganar la credibilidad rápido. Cumplir el objetivo relativamente rápido es importante a la hora de ganarse la confianza de los agentes. ¿Sí? Un esquema de meta de inflación que nace fallando es un esquema de meta de inflación con poca probabilidad de permanecer. ¿Sí? Entonces es importante, ante el lanzamiento de un esquema, cumplir rápido, mostrar cumplimiento rápido. Una vez que se gana esa confianza, ya después el esquema de meta de inflación puede ser más flexible. ¿Sí? Y virás a un esquema de metas de inflación que ya no solo pondera inflación como único target inamovible, sino que empezás a ponderar un equilibrio entre inflación y output gap, entre inflación y brecha de producto.
Al principio se recomienda que sea tratar de cumplir inflación. Una vez que te ganaste las expectativas de inflación, podés empezar a jugar un poco con tus márgenes de maniobra para tratar de evitar recesiones muy fuertes. O sea, quizás a veces para bajar la inflación necesitarías una recesión muy fuerte para bajarla rápido. Bueno, capaz, soy más tolerante un poquito más de inflación con tal de no generar una recesión tan fuerte. Entonces, pero eso pasa después. Al principio tenés que ser más duro. Para lograr cumplir los objetivos, te ganás credibilidad y luego empezás a ponderar las cosas un poquito más. El esquema típico, cómo se piensa la economía del mundo, es fácil, ¿no? Estoy haciendo bien facilito, es con este esquema de 3 ecuaciones. Yo creo que lo habrán visto la mayor parte de ustedes, es un 3 equation model. Así es como se piensa la política monetaria en el mundo en general, básico, obviamente es más difícil, todo puede ser más difícil, todo lo podemos rebuscar infinito. Pero una regla de decisión rápida es esto, una curva IS, donde el producto depende negativamente de la tasa de interés real, típico, subo la tasa de interés real, baja la inversión, el consumo, cae el PBI. Una curva de Phillips, que es una curva de oferta que relaciona el output gap entre el I y el I estructural, o sea, el PBI y el PBI potencial, con la inflación, donde un alfa es menor a 1. Entonces, sube el PBI por encima del potencial, y eso te impulsa la inflación, con un PBI por debajo del potencial, eso baja la inflación. Y una regla de política monetaria, o regla de Taylor a veces se la llama, que tiene esta forma. La regla de política monetaria es una función que minimiza la función de pérdida, es una minimización de la función de pérdida eligiendo la tasa de interés real que minimiza la pérdida esperada por esta ecuación, donde la pérdida está dada por los desvíos de la tasa de inflación respecto del target y el desvío del PBI respecto al PBI potencial. Está elevado al cuadrado para dar valores absolutos, ¿no? Y el beta, al final del día, marca la preferencia relativa que tiene este Banco Central entre el objetivo de inflación y el objetivo de PBI. Lo que estoy diciendo es que al principio el beta tiene que ser muy alto. Una vez que cumplís los objetivos, el beta lo podés ir bajando. Eso es lo que quiero decir. Y sin embargo, seguís siempre en un esquema de meta de inflación. Podés ponderar las dos cosas, pero al principio el beta tiene que ser más alto que después. Y entonces fíjense, este es el mecanismo de transmisión. Hoy el Banco Central en T0 ve la inflación hoy y el PBI hoy. Y hoy tiene que decidir la tasa de interés real. Hoy tiene que decidir la tasa de interés real. ¿Cuál es el tema? La tasa de interés real hoy la decidís hoy, pero vos podés pegar sobre la inflación de mañana. Fíjense que vos elegís la tasa de interés real hoy, pero la minimización de tu función de pérdida, es decir, donde vos tenés impacto, es en mañana, es en la inflación de mañana y en el PBI de mañana. Entonces, el Banco Central tiene que elegir R0 hoy para al final del día tener la combinación de producto e inflación que espera mañana. Entonces vos siempre, por eso es importante que a la hora de definir las tasas de política monetaria se haga referencia forward looking a lo que viene. Se haga referencia a que lo que estoy diciendo hoy va a pegar mañana o con cuánto rezago va a pegar. ¿Cuáles son los canales de transmisión? El típico, el del libro de texto es el que está acá metidito, es R0, o sea, yo subo la tasa de interés real, baja la inversión, baja el consumo, cae el PBI, cae la demanda agregada, cae la inflación. Ese es el esquema básico de subo tasa, baja demanda, baja PBI, baja inflación. Ese es el básico. En los países emergentes, o economías pequeñas y abiertas, tenés el canal cambiario también. Subo la tasa de interés, eso tiende a hacer que se te aprecie la moneda, y esa apreciación cambiaria te va a pegar en producto y en inflación. Eso pasa en las economías, ese canal es más fuerte en las economías pequeñas y abiertas o en las economías emergentes. Y luego está el tercer canal, que es la inercia de expectativas, que hace que la inflación de hoy se te cuele en la inflación mañana vía las expectativas de inflación. Una inflación alta hoy, si al banquero central no le creen mucho, se te puede colar en inflación mañana porque los agentes pueden esperar inflación futura en base a la inflación que tienen hoy o que pasó en el pasado. Entonces, justamente el esquema de metas de inflación, lo principal que viene a hacer es a operar sobre ese canal de expectativas.
tratar de romper esa inercia inflacionaria de expectativas que basan su expectativa futura de inflación en base a la inflación de ayer. Ese es el principal aporte que hay, que da el esquema de metainflación, ¿sí? Que es romper esta inercia, esta persistencia en la inflación que se te cuela vía las expectativas. Tengan en cuenta, acá esta notita, los lags estimados de la política monetaria, depende del país, depende de la época histórica que estemos estudiando, van de 6 a 24 meses. En Argentina los lags tienden a ser más cortos, la mayoría de los papers dicen 6, 9, 12 meses máximo, 6 meses yo diría, mientras que en Estados Unidos es 18 meses, son como 6 trimestres que el lag de la política monetaria, desde 4 a 6 trimestres es el lag de la política monetaria en otros países más desarrollados. Pero bueno, ahora ustedes me dirán, todo muy lindo, hasta acá, el Banco Central es el que define la tasa de interés, te canta un reggae y te alinea las expectativas de inflación. Lo que va a definir al final del día las expectativas de inflación es cuál es la capacidad real del Banco Central para hacer la tarea que tiene que hacer. Si el Banco Central no va a poder hacer la tarea que tiene que hacer, no le va a creer nadie. Entonces, ¿cuáles son los prerequisitos para que el Inflation Targeting funcione? Punto 1, independencia del Banco Central. Si vos tenés un Banco Central que hace lo que quiere el gobierno de turno, no le voy a creer nada a ese Banco Central. Porque sé que cuando tenga que generar una recesión para bajar la inflación, no lo va a hacer porque al político de turno no le conviene para ganar las elecciones. Y esto pasa acá y en Mongolia. O sea, por eso es básico la independencia, porque si nadie va a creer un banco central que no sea independiente, nadie va a creer. Por más ojos celestes que tenga, por más buenito que sea, y por más que cante perfecto reggae o invite al Dip y a Ricardo Montaner. El tema es que tenés que tener independencia para decir, bueno, si hay que tomar decisiones ácidas, hasta cierto punto, obviamente, el Banco Central lo va a poder hacer. Entonces vos tenés que tener básicamente autonomía operativa con el mandato de estabilidad de precios. Es decir, vos le tenés que dar el objetivo de cumplir esta meta de inflación. Si no lo haces, te rajo, te saco, rendición de cuentas, y autonomía operativa. Vos podés hacer lo que haga falta. ¿Sí? Fíjense que en el mundo hay toda una literatura muy interesante que mide, hay indicadores de cuán independientes son los bancos centrales, y después, una vez que vos tenés el indicador de independencia, lo metés en regresiones para ver cuál es el impacto de la independencia en resultados de política monetaria, política económica. Entonces, si a ustedes les interesa, ahí les dejo algo de literatura. Hay indicadores de independencia, esos indicadores de independencia los metés en una regresión, y esa regresión te sirve para medir el impacto de la independencia en lo que ustedes quieran. Y fíjense en el mundo, por ejemplo, este paper de acá tiene algunos indicadores de independencia. Cuanto más alto es el indicador, más independiente es el banco. Fíjense cómo en general en el mundo, entre los 80 y los 2000, han tendido a crecer la independencia del Banco Central respecto de los 80. O sea, la independencia de los banqueros centrales creció desde los 80 para acá, justamente porque eso le da estabilidad a las expectativas de inflación. Si vos ves un Banco Central independiente que no depende de la injerencia de los políticos de turno, eso hace que las expectativas de inflación estén más ancladas. Y al final del día, ese anclaje de expectativas, en el debate versus reglas versus discrecionalidad, me imagino que los que estudiaron economía ya estudiaron este tema, que es, ¿qué es mejor para la política monetaria? ¿Una regla dura o discrecionalidad? Hay un debate, porque la regla dura está buena porque todos saben cómo vas a reaccionar. La discrecionalidad también está buena porque te permite, en caso de sorpresas, moverte más rápido ante sorpresas malas o buenas. Bueno, esto no es una solución de esquina, es una solución intermedia entre este problema. Es decir, yo le doy una regla clara al Banco Central que es bajar la inflación, pero te doy toda la discrecionalidad que necesites para cumplirla. Entonces es como una solución intermedia en el debate reglas versus discrecionalidad de la política monetaria. Entonces, primero, para crearlo en Banco Central tiene que haber independencia operativa. Pero después también tiene que haber dependencia en la práctica. Es decir, tiene que haber ausencia de dominancia fiscal.
¿Qué es la dominancia fiscal? A ver, ¿quién ya saben, ¿no? Lo que es, que alguien me lo puede comentar. Creo que lo leí en el libro. Es lo que dice que tiene que autorizarse, tiene que Se pudrió depender de todo. un presupuesto directo del gobierno. Claro, sí, sí. Dominancia fiscal es cuando el gobierno tiene un déficit fiscal dado y el Banco Central tiene que asistir a ese resultado fiscal no matter what. O sea, el principal objetivo del banquero central es financiar al gobierno y luego está el resto de la política monetaria. Entonces, A mí me gusta, no sé si está bien o no, pero me gusta también meterlo con, si lo metés la cuestión fiscal en la sustentabilidad de la deuda, el gobierno puede tener déficit fiscal, pero tiene que convencer a todos que va a tener los superávit suficientes en el futuro para poder pagarlo, porque si no la decisión de tasa del Banco Central va a estar condicionada por el hecho que si sube la tasa, jode la sustentabilidad de la deuda del gobierno. No sé si está bien o no, pero lo No, veo por más como supuesto, sí, práctico. Sergio, sí. Sí, sí, por supuesto, Sergio. Justo iba al final de la clase, comento un poco eso, porque también está el tema. Vos podés ser hoy que no le pidas nada, pero si vos ves que la deuda no es sostenible, también tampoco te creo, porque sé que dentro de 15 años vas a tener que emitir para cubrir la deuda. Entonces, sí, sí, perfecto, sí, sí, tal cual. Entonces, pero bueno, ahora justo, al final vamos a hablar del tema ese. Ese es como una derivada de esto. Pero más directo es que el banquero central hoy no tenga las manos atadas para hacer lo que tiene que hacer y que no tenga sobre la espalda el peso de tener que emitir pesos o emitir moneda doméstica para cubrir déficit fiscal. Porque imagínense, yo tengo que pelear contra la inflación. Si a mí me hacen ya emitir a lo que quiera el banquero, el tesoro, es pelear con una mano atada. Y si yo peleo con una mano atada, ¿quién va a creerme a mí que yo le gano? Tal vez sí, soy un espadachín espectacular, pero nadie me va a creer que yo le voy a ganar a la inflación con una mano atada. Entonces, perdés credibilidad. Un banco central con dominancia fiscal no va a servir para tener un esquema de meta de inflación con dominancia fiscal no va a servir. Entonces, no vas a convencer a nadie de que va a bajar la inflación en estos contextos. Y vean, por ejemplo, el caso de Argentina, ¿sí? O sea, para que vean lo que es el caso de dominancia fiscal. Acá lo que tiene es el resultado fiscal de Argentina y la emisión monetaria para asistir al fisco en Argentina. Como ven, desde 2009 más o menos, el déficit fiscal en Argentina entre 2003 y 2007, 2008, tuvo superávit fiscal o balanza fiscal equilibrada. A partir de 2009 empezó a tener déficits y el déficit se acentuó. Como Argentina no tiene acceso a los mercados de deuda como para refinanciar eso, un tamaño de déficit, ¿con qué financiás el déficit remanente? Con emisión monetaria. Entonces, cuanto mayor es el déficit, si vos no lo podés financiar con deuda, lo financiás con emisión monetaria. Como decía Sergio, por más que yo no quiera emitir, si tu déficit en algún momento se vuelve insostenible, vas a tener que emitir pasado mañana. Entonces es medio lo mismo. Pero hoy tenés que emitir hoy, ¿no? Y fíjense cómo entre 2009 y 2015 subió la emisión monetaria casi en línea con el aumento del déficit fiscal. Ahora bien, viene después el episodio de Macri, 2016 a 2019. Fíjense lo que pasó. Macri bajó la emisión monetaria para asistir al fisco de 2,7 del PIB a 0 prácticamente en 2018. Pero ¿qué pasó con el déficit fiscal? El déficit fiscal aumentó. Si el déficit fiscal aumentó, se estuvo quieto y achicaste la emisión monetaria. ¿Cómo se financió el remanente? Con el FMI. Con deuda. Hacerlo más general, con deuda. ¿Sí? Se financió con deuda. Como vos no achicaste el déficit y bajaste la emisión monetaria, ¿sí? No bajaste el déficit y no bajaste el déficit y achicaste la emisión monetaria, el remanente se financió con deuda. ¿Qué pasó entonces? Empezó a crecer la deuda del gobierno. Llega un momento en el cual los mercados dijeron, bueno, no te financio más, como pasó en 2018. Entonces, si yo no te financio más, ¿qué tengo que hacer? Salir a achicar el déficit a la fuerza. ¿Sí?
para evitar achicar el déficit de 5 a 0, ahí es que se sale a pedir el crédito al fondo. Es para evitar hacer o sea, cuando ya no te presta más el sector privado, tengo dos opciones. O me imprimo todo el déficit, o busco otro prestamista. La decisión, en lugar de imprimirse todo el déficit, fue buscar otro prestamista y se buscó el FMI. Por eso ahí no bajaste el déficit a 0 rápido. El FMI te permitió no bajar el déficit a 0. Bueno, después vino la pandemia, ahí pueden ver que el déficit fiscal voló por el aire, como en la mayoría de los países del mundo. La asistencia monetaria aumentó fuerte para cubrir ese déficit, dado que ya estábamos con la deuda reestructurada y sin acceso a los mercados de deuda. Y luego el problema que tuvo Argentina es que, fíjense que el déficit fiscal bajó, pero siguió a niveles muy elevados y los terminó financiando enteramente con emisión monetaria. Entonces, nosotros en lugar de bajar el déficit para achicar la emisión monetaria, estuviste imprimiendo 4,5 puntos, 4 puntos de base de emisión monetaria todos los años para asistir al fisco. Eso en una economía, para que tenga una referencia, en promedio, entre 2019 y 2023 se imprimió una base monetaria promedio por año, promediamos los 4 años, una base monetaria cada año para asistir al fisco. Es una economía ya inflacionaria como la nuestra, puede ser más, menos monetarista, pero en una economía ya con la moneda débil que tenemos, y si inyectaste esa cantidad de dinero, eso se te va a inflación, y eso terminó gatillando la aceleración inflacionaria. Obviamente, sumada a los shocks internacionales que hubieron, terminaste con la inflación que tuvimos ahora hace estos años. Pero bueno, el punto de todo esto es un ejemplo de dominancia fiscal, es que si vos tenés un déficit fiscal muy alto, y tenés que emitir, eso le baja los grados de libertad a la autoridad monetaria para hacer cosas. Y después está la segunda derivada, como decía Sergio, que aún si vos dejás de emitir y vos tenés un déficit fiscal muy alto, y tenés que salir a financiarlo con deuda, llega un momento que eso se rompe. Si vos no sos sustentable de manera intertemporal, en algún momento se te corta el financiamiento, y en ese momento salís a imprimirte todo de vuelta, como pasó acá en Argentina. ¿Sí? Entonces, es clave para la dominancia fiscal tener un déficit fiscal sostenible y que te crean que no lo vas a tener que financiar ni hoy ni dentro de 4 años. Para que las expectativas de inflación te crean. Porque, por ejemplo, imagínate que Milei ahora logra bajar el déficit a 0. Está bien. 4 años, ¿qué pasa? ¿Qué sé yo? No tengo idea. O sea, tenés que ganar esa credibilidad intertemporal también. Por eso les digo, convencer a las expectativas no es fácil. Y después es fácil perder la credibilidad. Entonces, todo el esquema institucional está pensado para anclarla de manera estable las expectativas de inflación. Sí, bueno, tercer prerequisito, no tener un target de tipo de cambio. ¿Por qué es esto? O sea, el Banco Central no le conviene que las expectativas estén ancladas en torno a un target de tipo de cambio. Porque al final del día lo que termina pasando es que parece que el tipo de cambio termina siendo el ancla nominal. Y si vos tenés que devaluar, los agentes se te van a estar mirando ese tipo de cambio que parecía target, y se te desancló la economía. Entonces, los banqueros centrales que hacen inflation targeting no tienen que tener un target de tipo de cambio. Tenés que darle cierta flotación a la moneda para que no sea la referencia de la economía. Justamente, estamos haciendo toda esta cosa para poder corregir el tipo de cambio real. Si vos usas el tipo de cambio como ancla, lo movés y se te rompió el esquema. Entonces, tenés que tratar de darle cierta flexibilidad al tipo de cambio de forma tal de que tu credibilidad no dependa del tipo de cambio. Por eso, por ejemplo, ahora Milei para mí comete cierto error, para mí, en enamorarse mucho de esta pauta cambiaria de 2% anual. Porque si en algún momento la tiene que romper, él mismo está generando que la gente mire esa pauta cambiaria para definir sus decisiones de precio. Al Pepe, la verdad, porque si la parte monetaria y fiscal está bien, ¿para qué haces que la expectativa de inflación dependa de ese 2%? Es como ese juego, ¿viste? O sea, si querés hacer un esquema que te permita corregir la moneda, no te comprometas a una pauta cambiaria que te termina sirviendo de ancla. En la vida real, no hay gobierno de país emergente que tenga volatilidad total de tipo de cambio. Los gobiernos se asustan y achican la volatilidad cambiaria. En la vida real hay cierta fear of floating, se llama miedo a flotar. Y en la vida real los gobiernos achican la volatilidad del tipo de cambio, pero lo dejan moverse. Es decir, yo tengo que devaluar de 100 a 200. En lugar de hacer que vaya en un día, el gobierno lo que hace es dejarlo correr, pero que vaya de 100 a 110, de 110 a 120, de 120 a 130, y a poquito lo dejas corriendo y en un mes, 2 meses se te fue a 200. Pero lo dejas moverse. Haces lo que se llama leaning against the wind, apoyarte contra el viento para poner un poco de arena en la rueda a la devaluación, para que se te escape un poquito, pero que con cierta
tranquilidad para no alterar a los agentes económicos demasiado. Pero hay cierto freno a la volatilidad. Así como dice Matías, claro, sí, Brasil y Perú se meten en el tipo de cambio, ¿no? Lo dejan flotar, sí, pero operan sobre el tipo de cambio para evitar volatilidad excesiva. Luego también tiene que haber una transparencia en la toma de decisiones y mecanismos de rendición de cuentas. Es decir, el Banco Central se tiene que entender por qué y cómo toma decisiones el Banco Central. Y si el Banco Central toma decisiones que no empiezan a convencer a la población, tiene que haber una rendición de cuentas ante la sociedad de por qué se están tomando las decisiones que se toman. Es decir, si de repente el Banco Central se encaprichó y o baja la tasa mucho o sube la tasa mucho y no tiene una relación directa con lo que está pasando, tiene que explicar por qué lo hace en varios foros, en la prensa, en el Congreso, y tiene que estar la posibilidad de echar al presidente del Banco Central si está haciendo cosas que no condicen, que no generan los resultados esperados también. Obviamente todo dentro de un marco de transparencia institucional. Otro tema, otro prerequisito para que te crean, o sea, para que te crean es esto. Esto es para que te crean, es el esquema de meta de inflación, es todo un esquema orientado a convencer a expectativas de inflación. Para que te crean, tenés que ser independiente, no existencia de dominancia fiscal, no tener un target de tipo de cambio, que haya transparencia en la toma de decisiones y rendición de cuentas y un sistema financiero sólido. Ahora voy a eso. Sí, Matías, decime. No, profe, le iba a preguntar si en algunos países hay algún tipo de entidad que haga alguna auditoría o algo para este tema de mecanismo de rendición de cuentas. Bueno, en general lo que es la auditoría es del Congreso. En general, cada 3 meses, 6 meses o 12 meses, el Banco Central va y explica al Congreso sus políticas, y el Congreso tiene la facultad de echar al presidente del Banco Central si pasan cosas, si pasan cosas malas, ¿no? Generalmente es el Congreso el que te pone el freno. Porque no está bueno que sea el Poder Ejecutivo tampoco, porque si no, como que empezás a hacer que el presidente le empiece a encontrar algo y lo rajó. Entonces el Congreso suele ser el encargado de echar al presidente del Banco Central si hace falta. Y un sistema financiero sólido, ¿por qué? Porque imagínense que tenés un país muy apalancado, tenés mucha gente muy endeudada, a tasas variables, por ejemplo, y subo la tasa de interés. ¿Qué pasa? De repente puedes tener gente entrando en defaults masivos y se te termina rompiendo el sistema financiero porque subí la tasa de interés. Entonces tenés que tener no solo ausencia de dominancia fiscal, sino que tenés que tener cierta ausencia de dominancia financiera, se llama. ¿Qué es la dominancia financiera? Cuando tus decisiones de política monetaria están subyugadas a la estabilidad del sistema financiero. Cuando se te está por tener un sistema financiero muy endeudado, yo subo la tasa y puedo romper todo. Que un poco Estados Unidos tenía ese problema. La gente está muy endeudada, subís la tasa y podés generar una crisis. Entonces, por eso Estados Unidos tenía que ir lento y parsimonioso en cómo subo la tasa. Si yo subo la tasa, se me puede chocar. Por un lado, el sector privado, porque está muy endeudado, y después el sector público, porque también está muy endeudado, ¿no? Pero esto es el sector privado. Vos podés subir la tasa y podés generar defaults en el sector privado y hacer que el sistema financiero se te rompa. Y eso te saca grados de libertad. Entonces, al final del día, las expectativas de inflación dicen, ¿por qué voy a creerle a este tipo que va a hacer todo lo necesario que para bajar la inflación si en la que sube la tasa se le explota el sistema financiero? No la va a subir la tasa. Vos tenés que evitar ese tipo de dudas para que te crean. ¿Me siguen? Entonces, al final del día es todo un esquema. Existen todas las herramientas, no hay motivo para no creerle, digamos. ¿Se entiende por qué está dispuesto así el esquema de metainflación? Tenés que tener dependencia, ausencia de dominancia fiscal, ausencia de dominancia financiera y no tener un tipo de cambio de ancla, que sería tu promesa que te puede competir contra la promesa de tu propio balance, tu propia credibilidad. Y un banco central, esto también es algo un poco más, pero un banco central con capacidad técnica de predicción. Es decir, el banquero central tiene que ser altamente profesionalizado, de forma tal de que cuando se hace un statement, se hace una afirmación respecto de lo que va a pasar una vez que yo tomo mi decisión, sea gente lo suficientemente confiable como para decirle a estos tipos sí son buenos, estos tipos hicieron las cuentas, estos tipos sí saben estimar de acá a 6 meses qué pasa con la tasa de interés. Si te lo dice alguien que no le crees porque son toda una manga de brutos, no. Pero si son un banco central altamente profesionalizado, son gente con alto capital humano que les crees en su capacidad técnica. ¿Sí? Entonces, por eso ha pasado que los bancos centrales del mundo
se profesionalizaron y se llenaron de académicos. Y es por eso que van a ver que hay muchos más papers de política monetaria que de política fiscal. Porque los departamentos de research de los bancos centrales están mucho más llenos de PhD y capacidad técnica analítica que los ministerios de economía, por ejemplo. Entonces van a ver que hay más paper monetario, de transmisión de política monetaria, que de fiscal. De fiscal se sabe relativamente poco en comparación con los mecanismos de transmisión de política monetaria. Sí, como dice Matías, normalmente son PhD los presidentes y todo el board son PhD. Todo el board de directores y todos son ahí. Hasta el gerente de tercera línea es PhD. Y a veces casi ni entras a los bancos, si no sos PhD de analista en algunos bancos. Entonces, los bancos centrales se profesionalizaron mucho y por eso van a ver que hay mucho más paper de política monetaria que de política fiscal. Por esto también, porque da la credibilidad del banco también. Si son tipos formados con la capacidad técnica necesaria para inyectar, para dar esa credibilidad, ayuda. ¿Sí? Donde hay una duda, y esto ya es un debate, no tengo una opinión formada, yo sí tengo una opinión, pero no hay una respuesta, no hay una receta respecto de si la inflación de partida es un requisito o no para instaurar un régimen de meta de inflación. Es decir, yo estoy seguro que para que las expectativas te crean y para que funcione el esquema tiene que haber ausencia de dominancia fiscal, no haya un target tipo de cambio, todo esto que les dije. Pero la inflación de partida es un prerequisito necesario para que funcione un esquema de meta de inflación. No hay una respuesta, pero fíjense qué dice la evidencia. Esto lo que ven acá es la tasa de inflación de estos países en el año en el cual lanzaron formalmente su esquema de metas de inflación. ¿Sí? La tasa de inflación en el momento que lanzaron su esquema de meta de inflación. Hasta Argentina, el que había tenido la inflación más alta al momento de lanzar el esquema de meta de inflación era Uganda, con una inflación del 16%. Fíjense que Argentina sale del eje, está ahí, pero salió del eje. Argentina lanza su esquema de meta de inflación con una inflación del 35% anual, más o menos, 35-40% anual. O sea, Argentina es el país que ingresó al esquema de meta de inflación con la inflación más alta. ¿Sí? Una inflación más alta es una inflación más volátil, por lo cual, por condiciones obvias, una pelota se mueve más, el arco se te mueve más si se quiere. Es más difícil cumplir una meta de inflación cuando la inflación es más alta porque la inflación es más volátil. Entonces es más desafiante pegarla a la meta porque la inflación es más volátil cuanto más alta es. Entonces es más difícil el partido por eso, y es más difícil el partido porque cuando la inflación es más alta, generalmente lo que ocurre es que no hay ancla nominal creíble en la economía, y entonces vos tenés que generar desde más abajo la credibilidad del Banco Central. Entonces es más difícil creerle a un Banco Central en las condiciones de una economía con 40% de inflación que creerle a un Banco Central con una economía del 4% de inflación. Por los agentes están más desanclados. Entonces, el desafío sí, estoy seguro, es mucho más difícil que funcione un esquema de meta de inflación con inflaciones altas que con inflaciones bajas. Hasta ahora la experiencia histórica ha dicho que los esquemas de meta de inflación se han implementado con 20% de inflación o menos, y en general esos funcionaron bien. Ningún país que entró al esquema de metas de inflación salió. El único que salió fue Argentina. Ningún país que entró a un esquema de meta de inflación después salió. El que salió, el único caso es Argentina y los países que entraron después a la Unión Europea. Esos son los únicos dos casos que salieron del esquema de meta de inflación. Entonces, la pregunta ¿es un requisito indispensable para que funcione el esquema de meta de inflación arrancar de una inflación baja? ¿O simplemente te hace más difícil el partido? ¿Es una condición necesaria, sí o sí? ¿O simplemente te dificulta el éxito? Pero capaz si haces todo lo demás bien, funciona. Esa es la duda principal, ¿no? Yo creo que si implementás todo al pie de la letra puede funcionar, pero el partido es más difícil, obviamente. O sea, es mucho más difícil bajar una inflación con meta de inflación porque tenés que generar una credibilidad en un contexto en el cual está todo más desanclado, que si ya estás en un contexto más anclado. Generalmente, para decirles una referencia, la regla de decisión de qué política monetaria se toma es así. Cuando tenés una hiper, generalmente las hiper se bajan con anclaje cambiario.
No hay mucha historia. Fijación al dólar, parás la pelota, arrancás de cero. Mega devaluación, tipo de cambio fijo, ¡pum! Se te desploma la hiper. Generalmente los esquemas de hiperinflación no vas a salir de una hiper con meta de inflación. No, eso seguro. Bueno, bajás de la hiper con un esquema de tipo de cambio fijo. Pasás a un esquema de inflación elevada, 100, 200, 150. Bueno, ahí todavía los anclajes cambiarios tienden a ser más efectivos y las recetas tienden a contribuir más los anclajes cambiarios. Ya estás en inflaciones más moderadas, abajo de 40, y ahí ya te han empezado a funcionar los agregados monetarios. ¿Sí? Los agregados monetarios, por ejemplo, y en los 70 y el 80, Estados Unidos bajó la inflación de 15-20% a de vuelta la enderezó con un esquema de agregados. ¿Sí? Entonces, cuando la inflación se pica en los 70, las grandes economías del mundo, con los Thatcher y los Reagan, la bajaron a la fuerza con agregados monetarios. Y en la mayor parte de los casos, el esquema de meta de inflación te da la última milla, ¿no? Ya pasaste del 10, bajó al 4. Chile bajó en los 60, tenía hiper. Empezó a hacer las cosas bien y empezó a bajar la inflación. La última milla de Chile, que es cuando bajan al dígito, ahí la da el inflation targeting. No la baja grande de inflación. Entonces, en general, el esquema de meta de inflación no se lo suele ver como un esquema para bajar la inflación, sino que se lo suele ver como un esquema para garantizar la estabilidad de precios. Una vez que ya bajaste la inflación, la forma de mantenerla baja y estable es con un esquema de inflation targeting. Es como medio lo que está el consenso en la empiria. ¿Sí? Nadie ha bajado la inflación alta con un esquema de meta de inflación. Así que bueno, entonces, ¿cuáles son las ventajas de este esquema? ¿Por qué los países han ido adoptando este esquema? Fundamentalmente te permite tener flexibilidad cambiaria, que esto es clave para los países pequeños y abiertos, es clave para los países emergentes, es clave para los países en desarrollo. Poder tener la capacidad de mover el tipo de cambio real sin que eso se te meta de manera permanente en la inflación es fundamental. Esto le da más libertad y discrecionalidad al Banco Central para ajustarse a estos shocks exógenos que estos países siempre sufren. Entonces, vos anclás expectativas y te permite tener movimientos transitorios en la inflación sin que eso se te incorpore en la inflación más permanente. Por ejemplo, cuando vos tenés un movimiento transitorio en la inflación sin que esto tenga necesariamente ser permanente. Cuando tenés correcciones de precios relativos. Como economistas, hay que tener una clara diferencia entre una corrección de un precio relativo versus inflación. Inflaciones suben todos los precios. Corrección de precios relativos cuando se mueve uno más que el resto. ¿Sí? Es distinto. Que después en promedio, si uno se mueve, el resto se mueve un poco, eso parece que es una inflación, sí. Pero no es inflación, la inflación se mueve todo. Entonces, cuando vos tenés una devaluación del tipo de cambio real, eso no es inflación, eso es una devaluación del tipo de cambio real. Que después, primero, cuando vos devaluás, los importados suben de precio, obvio. O sea, cuando vos devaluás vas a tener un poquito de inflación porque los importables se te van a subir de precio, entonces vas a tener un impacto en el nivel general de precio cuando devaluás. Pero el problema es que cuando vos tu ancla nominal depende del tipo de cambio, cuando vos devaluás, eso se te pasa por expectativas al resto de los precios del sistema. Entonces los agentes empiezan a asociar devaluación con inflación. Los agentes confunden devaluación con inflación porque el ancla nominal del esquema era el tipo de cambio. O sea, tu estabilidad de precio dependía del tipo de cambio. Ante la ausencia de un banco central en Argentina, un banco central que tenga credibilidad, el ancla pasa a ser el tipo de cambio. Entonces, cuando vos en Argentina devalúan, todos asocian, devaluó, inflación, se me rompió el ancla. Vos tenés que romper ese link que hace la gente en contextos de constante inflación y constante inestabilidad macro, para poder devaluar, corregir tipo de cambio real y decir, bueno, sí, yo devalúo, voy a tener un poquito más de inflación, pero no hay motivos macroeconómicos para que digan que una vez que yo ya devalúo voy a tener inflación mañana, más allá de ese impacto. Sube el precio de la energía del petróleo, sube el petróleo internacional, sube el trigo internacional. ¿Voy a tener un impacto de inflación local? Sí. Pero una vez que ya se acomodó ese precio relativo, no tiene por qué traspasarse al resto de la economía de manera permanente. Es el cambio de un precio. Entonces, el esquema de meta de inflación te permite separar ese efecto de un cambio de precio respecto del resto de los precios de la economía y te permite corregir estas cosas. A mí me encanta el caso, por ejemplo, hay el caso de Colombia.
Colombia exporta petróleo. Como nosotros exportamos soja, Colombia exporta petróleo. En 2014-2015 el barril de petróleo en Colombia baja de $100 el barril a 50 y después bajó a 30 el dólar, el precio del barril en dólares. Es como que la soja baje de 400 a 200 en Argentina y entonces lo que vos exportás vale menos y mi balanza comercial se vuelve deficitaria. Si vos tenés tipo de cambio fijo empezás a perder reservas hasta que te tenés que devaluar. En este contexto, lo que pasa cuando tu término de intercambio empeora, o sea, cuando el precio de lo que vos vendés baja, vas a tener que devaluar para acomodar tu balanza comercial. No te queda otra. Entonces, ¿qué hizo Colombia? Colombia devaluó el peso colombiano un 70% ese año. O sea, aumentó el tipo de cambio, la relación peso colombiano-dólar, 70%. Si la economía estuviese indexada al tipo de cambio, si hubiesen tenido ancla cambiaria, ¿cuánto hubiese sido la inflación en Colombia si devaluó a 70%? 60, 50, 70, 80, ¿no? Bueno, la inflación en Colombia ese año pasó de 4% anual a 7% anual. Y luego al año siguiente volvió al 4%. ¿Sí? Es decir, el pass-through, el traspaso a precios de la devaluación se te achica muchísimo, porque al final del día el único pass-through que tenés directo es el de los importables y un poquitito más. Pero no mucho más, no es que la economía pierde su ancla nominal ante las devaluaciones. El ancla nominal va por otro lado. Va por yo no imprimo, yo no genero excesos de demanda políticos, yo no convalido cualquier exceso de demanda que haya. Entonces, si vos mantenés los fundamentales macro en equilibrio y evaluás, obvio, vas a tener más inflación más alta. El Banco Central tiene que salir a explicar por qué inflación más alta este año va a haber y por qué eso no implica inflación más alta el año que viene. Porque ya pasó la corrección. Entonces, te permite separar movimientos transitorios de la inflación por reacomodamiento de precios de lo que son la inflación permanente de la economía. Entonces te da mucha flexibilidad. Por eso es que pasó ahora el esquema de metainflación es como lo más utilizado una vez que ya estás en la estabilidad de precios. Ya estás en entorno de estabilidad de precios, estás en entorno de inflaciones de un dígito. Esto te permite separar el ancla del tipo de cambio. Y ya el tipo de cambio no lo asociás con ancla cambiaria, no es el ancla de precios, es la credibilidad del Banco Central. Es un Banco Central no emitiendo, es un Banco Central no convalidando cualquier exceso de demanda con tal de ganar una elección, es un Banco Central estabilizando el output gap en torno a su equilibrio para evitar empujones inflacionarios. Entonces, si no hay motivos para tener inflación macroeconómica constante, los shocks transitorios no se te tienen por qué meter de manera permanente en la inflación. Y esa es la principal ventaja del esquema. Y todo el esquema está orientado a convencer a las expectativas de inflación de que no vean el tipo de cambio como su ancla. Entonces, para que quede claro de vuelta, ancla nominal en IT, en Inflation Targeting, es la credibilidad del Banco Central. Y como es la credibilidad del Banco Central, al final del día las expectativas de inflación son las que anclan la dinámica nominal de la economía. Y eso permite que el Banco Central, ahí puse BCRA, pero bancos centrales, puede influir sobre la inflación sin reglas inamovibles y con más libertad de acción. Porque al final del día el Banco Central ya puede tener inflación más alta un año explicando que el año que viene no va a tener más. Y podés acomodar el tipo de cambio real. ¿Y qué va a pasar? Y no vas a tener un déficit de balanza comercial. Entonces, no es insostenible tu sector externo. Entonces no necesitas no empezás a perder reservas de manera insostenible para defender una paridad. No estás en una carrera contra las reservas. Sí, suavizás un poco para no asustar a la gente, pero separás las decisiones de precio que no tienen nada que ver con el tipo de cambio del tipo de cambio. Hasta acá lo bueno, ¿sí? O sea, esto es como las ventajas. ¿Por qué nació el esquema de metainflación? ¿Para qué existe? ¿Por qué está? Ahora vamos a los desafíos o los problemas o los puntos débiles. El principal punto débil del Banco Central, de los Inflation Targeters, son los shocks de oferta. Acá tiene un modelito de oferta agregada, demanda agregada muy básico, economía 1, donde en el eje horizontal está el PBI, el eje vertical están los precios, la inflación target, ponele, y oferta agregada, demanda agregada. Imagínense que hay un shock de oferta negativo. Sube los precios de la energía en el mundo. Guerra Rusia-Ucrania, sube el gas y sube el trigo.
porque Rusia producía gas y trigo y Ucrania también. Pero internacionalmente sube esos precios. Hay inflación global. Shock de oferta negativo. No es por demanda, es por oferta. ¿El Banco Central qué tiene? ¿El poder sobre qué? El Banco Central tiene el poder sobre la demanda agregada, moviendo la tasa de interés. No tiene control sobre la oferta agregada, tiene control sobre la demanda agregada. Entonces, un inflation targeter, si se le escapa la inflación un poco, ¿qué haría un banquero central en este contexto para bajar la inflación? Subir la tasa. Sube la tasa. Sube la tasa. ¿Y qué pasa? ¿Qué va a ocurrir ahí? Y el tema es que si son precios internacionales, mucho no va a poder hacer. Claro, no puede hacer mucho. Entonces, ¿qué termina pasando? Vos con la subís la tasa, le pegás a la demanda agregada de la economía. Y si vos quisieses bajar la demanda agregada a lo necesario como para volver al equilibrio, fíjate que lo que estás haciendo es amplificando el impacto negativo sobre la actividad económica. Vos tenés un shock de oferta negativo y tenés recesión con inflación. Si vos subís la tasa para empujar a la demanda agregada para llevarte de vuelta al target, amplificás la recesión para a la fuerza bajar la inflación, para atajar ese shock de oferta negativo. Entonces, el problema que tienen los inflation targeters es que amplifican el impacto de los shocks de oferta sobre el producto. A la inversa pasa con shock de oferta positivo. Shock de oferta positivo en el mundo fue cuando se incorporó China, el trabajo barato de China en el mundo. Eso hizo que bajen los precios globales. Es un shock de oferta positivo. Entonces tenías la inflación por debajo de tu target. ¿Qué haces? Bajás la tasa, tenés más demanda. Entonces empujás todavía más el PBI. Entonces amplificás los shocks del impacto sobre el PBI de los shocks de oferta. Los inflation targeters o los bancos centrales del mundo tienen problemas para lidiar con los shocks de oferta. Casualmente, acuérdense de esto, casualmente 2020, 2021, 2022 hubo 3 shocks de oferta. COVID, cuando salimos del COVID no daban abasto las redes de transporte globales, shock de oferta negativo, y después vino la guerra Rusia-Ucrania. Hubo 3 shocks de oferta negativos que desafiaron a los bancos centrales ante tenían todo inflation target, más o menos todos tenemos inflation target en el mundo, ponele, y tuviste justo el shock que más le duele a los banqueros centrales. 3. COVID, recuperación de COVID, y después Rusia-Ucrania. Entonces ahí fue todo un testing a este esquema que hubo. La clase que viene vamos a estar viendo en detalle esto, pero por eso quiero que reparen que este es uno de los principales dificultades. O sea, Powell en la Fed, cuando decía que la inflación iba a ser transitoria, era esto, tengo un shock de oferta negativo. Yo no puedo hacer nada porque subió ahí no voy con mi tasa de interés no voy a bajar el precio del gas. Va a haber más inflación en Estados Unidos, pero una vez que ya se reacomoda el precio del gas en ese valor, ya no genera inflación, es una suba de precio. Si el gas subió de 20 a 60 y después el año siguiente se queda en 60, eso no se te mete de inflación de manera permanente. Es un shock transitorio. El tema es que vos tenés que tratar de evitar que ese shock transitorio se te meta de manera permanente en las expectativas, en la inflación, vía expectativas de inflación. O sea, vos tenés que tratar de evitar que se te meta de manera permanente en la inflación, convenciendo a las expectativas que eso es transitorio y no es permanente. Y de eso fue el trabajo de Powell entre 2022 y 2023. Convencer a las expectativas de que ese shock iba a ser transitorio. Al principio, sin mover la tasa, no lo logró. Hasta que no subió la tasa, todo lo que fue necesario, ahí empezó a convencer a todos. Después bajó el gas y todo, y eso ayudó. Pero bueno, lo charlamos la semana que viene. Y después, bueno, hay más desafíos, tiene más problemas. Por un lado, cuidar la credibilidad del objetivo. Si vos empezás a pifiar al objetivo, 2, 3 años seguidos, por más anclado que estés, las expectativas se te empiezan a desanclar. Y ese era el gran miedo que había ahora. Si en 2022 pifiaba, 2023 pifiaba, se te empieza a desanclar la economía, estás en problemas. Tienes que volver a generar credibilidad. Entonces hay que cuidar la credibilidad del objetivo. No podés pifiar demasiados años. Después justo lo que comentaba Sergio hace 1 hora y pico, elevada deuda fiscal. Cuando un país tiene una deuda fiscal muy alta, empezás a tener dudas si el banquero central en algún momento va a tener que salir a comprarla toda o no. Y aparte, si el Banco Central sube la tasa, le sube la tasa a la cual se endeuda el Tesoro,
Y eso puede comprometer la sustentabilidad del sector público. Entonces es un límite a mi capacidad de subir la tasa. También yo cuando decía, todo el mundo decía, Powell no puede subir mucho la tasa, porque si no Estados Unidos no puede pagar su deuda. Entonces tenés ese problema también. Cuando la deuda es muy alta, vos perdés grado de libertad. No es dominancia fiscal directa, si se quiere, pero es intertemporal quizás. O hoy, en los cargas de intereses. Hoy lo charlo también, no quiero spoiler tanto la clase que viene, pero una de las grandes dudas hacia adelante es cómo Estados Unidos va a poder pagar su deuda, dado que ya está muy alta la deuda y el déficit fiscal no da señales de moderación. En general los países desarrollados están teniendo ese tema ahora. Luego, la volatilidad del tipo de cambio. ¿Tiene que flotar el tipo de cambio? Sí. ¿Se tiene que mover? Sí. Pero todos los países saben que si se mueve demasiado, los agentes se empiezan a poner un poquito nerviosos. Entonces hay cierto fear of floating. Entonces, en la vida real, los bancos centrales un poco intervienen para achicar la volatilidad de los saltos diarios. Y estabilidad financiera, esto que les comentaba, o sea, cuando yo subo la tasa, puedo generar defaults en el sector privado. En el mundo, la tasa de interés estuvo de 2008 a 2015 casi en cero, la tasa de interés global. Eso hizo que los agentes tomen mucho riesgo, porque no tenían dónde, el dinero no rendía, empezaron a aumentar su riesgo para aumentar el retorno. Entonces, si yo subo la tasa después de mucho risk-taking, después de mucho suma de riesgo, se te puede romper todo. Entonces, el gran riesgo de subir la tasa cuando tenías mucho tiempo la tasa baja era que podía generar crisis financiera. Empezar a tener cierta dominancia financiera. Esos son los desafíos, ¿no? En la vida real, bueno, la verdad que estos países han tenido los resultados del inflation targeting. Han demostrado ser más útiles, y esto está hecho con econometría, el efecto de introducir inflation targeting ha sido más útil y con más efectos estadísticamente significativos en países emergentes que en países desarrollados. Lo cual es lógico, porque el país desarrollado ya tenía un esquema institucional creíble. En cambio, en el emergente le estás inventando un esquema institucional que hace que los agentes crean en la estabilidad de precios de esa economía. En cambio, antes el desarrollado era porque era desarrollado y tenía la institucionalidad que hacía que más o menos te creyeran. En cambio, a los emergentes les sirvió este esquema porque les inventó un esquema institucional que les ancle el tipo de cambio. Eso en LATAM pasó. Perú, Brasil, Colombia, Uruguay, Chile, México. El inflation targeting ayudó a que ya no haya dudas sobre la estabilidad de esos países, la estabilidad cambiaria de esos países, la estabilidad de precios de esos países. La política no, somos un quilombo en LATAM. Pero estabilidad de precios, el inflation targeting la compró bastante bien durante los años 2000. Claro, el cambio de expectativas, sí, claro, exactamente. Como que en los emergentes este cambio institucional ayudó más en términos relativos. En general, fueron bastante exitosos en cumplir los objetivos de inflación. Y dos cosas que lograron es, se achicaron los ratios de sacrificio del PBI. ¿Alguien sabe qué es el ratio de sacrificio? En el contexto de política monetaria, ¿le suena? El ratio de sacrificio es cuánta recesión tengo que generar para bajar un punto de inflación. Cuanto más te creen, menos recesión tengo que generar para bajar la inflación. Porque si yo los tengo que convencer a los agentes de bajar la inflación a la fuerza, necesito una recesión más fuerte para bajar la inflación. Cuanto menos me creen, más fuerte tiene que ser la recesión para bajar los precios. Porque es así el mecanismo. Hola chicos, bajen los precios. Soy el Banco Central. Bajen los precios. O bajen la inflación. Dejen de subir precios. ¿Por qué? Si yo creo que va a subir la inflación, yo subo los precios lo que quiero. Bueno, te subo la tasa. Ah, qué miedo tengo. Total va a venir el presidente que viene y te va a hacer bajar la tasa. Ah, sí. Entonces yo soy el banquero central, subo la tasa y rompo todo. Cuanto menos le creen al banquero central, más tiene que romper todo el Banco Central para bajar la inflación. Cuanto más le creen, decir, che, el central subió la tasa, no, bueno, la va a mantener todo lo que haga falta alta, se va a romper la economía, modero mi senda de precios esperada. Entonces,
El ratio de sacrificio es cuánta recesión tiene que generar el Banco Central para bajar la inflación. Y los esquemas de meta de inflación alinearon las expectativas de los agentes con el quehacer de política monetaria de los banqueros centrales, y eso hizo que los ratios de sacrificio bajen. Tenés que generar recesiones menos fuertes para convencer a los agentes de que la inflación va a bajar a los niveles que querés que baje. En Argentina, por ejemplo, a veces pasa que la recesión, para convencer a los agentes de que la inflación baje, tiene que ser tal que ya nadie se cree que el político de turno va a ser capaz de sostenerla. Entonces, por eso no te creo en que vas a bajar la inflación con tasa de interés. ¿Siguen? Entonces, logró bajar el ratio de sacrificio en general en los países, alineó el quehacer de política monetaria de los bancos centrales con las expectativas de inflación de los agentes. Bajó el nivel, la volatilidad y la persistencia de la inflación en los países que lo implementaron. Nivel, inflaciones más bajas, menos volátil, es decir, más en torno al target, y la persistencia, cuando sube, después bajó. Cuando sube no se te ancla la inflación alta, no se te acelera más, sino que los movimientos transitorios de la inflación fueron efectivamente transitorios, y hace que la persistencia de la inflación baje. Entonces, en un saltito de un año, después se te acomoda de vuelta el target parecido al año que viene. Fíjense, por ejemplo, acá tienen algunos países y la inflación antes y después de adoptar un régimen de metas de inflación, los 5 años antes y los 5 años después de adoptar el esquema. Fíjense que si la inflación en los 5 años antes, como está por debajo de la línea de 45 grados, fue más baja en la mayoría de los casos que los 5 años después. En todos estos países. Y la volatilidad de la inflación, un poco lo mismo. Fíjense, la volatilidad de la inflación los 5 años después de meter el esquema de meta de inflación versus los 5 años antes. Como ven, antes son más bajas que después. Y otra cosa que se ve acá, fíjense la inflación global, los niveles de inflación. Países desarrollados, advanced economies, Asia emergente y Latinoamérica. Fíjense, entre el 70 y el 2000, Latinoamérica, inflaciones se te fue de eje, 130 promedio. Asia emergente y países desarrollados. Y fíjense cómo post-2000, promedio, la inflación en LATAM es más alta que en el resto de las áreas, del resto de las regiones, pero está abajo del 5% anual. Asia emergente está en torno al 3,5-4%, y países desarrollados en torno al 2%. Entre el 70 y el 2000 hubo todas estas crisis, y fíjense cómo se estabilizó bastante. Tuvo la crisis de 2008 muy grande, y el COVID y todo eso, pero no hubo tantas crisis cambiarias, por ejemplo, como entre los 70 y los 2000. Lo que no hay tanta evidencia a favor es que finalmente el inflation targeting haya logrado suavizar los ciclos económicos, es decir, en cuanto al PIB. No hay tanta evidencia de que se logró suavizar el ciclo del Producto Bruto Interno con este esquema. Es más ambigua la evidencia. Sí sobre la inflación, no sobre el PBI, ¿no? Es decir, tratar de cumplir el output gap cero, no hay tanta evidencia empírica a favor de este resultado. Así que bueno, y con esto termino con esquema de metas de inflación, ¿sí? Es el esquema más... vamos acá, vamos al principio. El esquema más moderno de política monetaria que viene a resolver los problemas de los anteriores. Obviamente todos los países no pueden implementar esto. Países con inflaciones altas tienden a tener esquemas cambiarios, cuando en los 70, ya el esquema de agregados es un poquito más raro, pero base en las inflaciones moderadas eso, y el inflation targeting lo suelen tener países ya con más estabilidad. Quizás la última milla, la última bajadita de inflación la hace el inflation targeting. Ha demostrado ser más útil para mantener la inflación estable que para bajar la inflación, el inflation targeting. Y bueno, entonces, con esto les comento, es como más o menos los ingredientes del esquema de política monetaria, ¿sí? Y los 3 esquemas posibles. Ahora con la hoja de ruta que me falta les quiero contar, después de 2008, vino el tema de los instrumentos no convencionales de política monetaria, ¿sí? Luego vino el COVID y luego vino el post-COVID, que hubo cosas como desafíos nuevos para la política monetaria.
Prefiero no quemarlos y hablarlo mejor todo junto la clase que viene esto, pero voy a hacer la idea de la hoja de ruta entonces ahora es instrumentos no convencionales de política monetaria, cómo se lidió con la postcrisis de 2008, luego viene el COVID y después viene la respuesta, qué pasó con la inflación luego del COVID y qué instrumentos, si se quiere, usaron y qué lecciones de la política monetaria en el siglo XXI podemos tener. Pero en términos teóricos, esto es lo relevante, ¿sí? Los esquemas de política monetaria. Después le voy a ir a la práctica empírica, digamos, de qué se hizo, qué hay. Entonces, para el examen, ponele, tengan presente esto. Es decir, cuando le diga, expliquen el régimen de política monetaria, a algunos les va a tocar un régimen de política monetaria, traten de tener este esquema conceptual en mente. Es decir, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo intermedio? ¿Cuáles son los instrumentos que usan? ¿Cómo reaccionó ante distintos cambios en la inflación? Es decir, algunos van a tocarles episodios de crisis y otros episodios de implementación de política monetaria. Cuando les pida desarrollo de implementación de política monetaria, expliquen con este marco conceptual. ¿Sí? No digan, bueno, subió la tasa y chao. ¿Se entiende? Tengan este marco teórico en la cabeza a la hora de tratar de definir el esquema. Obviamente en la vida real no es que hay algo puro, quizás un inflation targeting puro, a veces sí, a veces no. Les voy a dar esquemas igual que sí, cómo se llegó al inflation targeting en tal país. Por ejemplo, o qué régimen cambiario implementó Turquía en el 2001, ponele, cosas así, y explicarlo. Pero cuando sea esa la consigna, es eso, explicar con este marco conceptual esos esquemas de política monetaria. Y bueno, con esto termino hoy, prefiero cortar acá y no arrancar con esta parte no convencional ahora, que ya llegamos medio cansados. Y bueno, el lunes que viene ya termino con política monetaria y creo que la segunda parte de la clase vamos a dedicarla a innovación financiera, Big Tech y tal vez meto algo de inteligencia artificial. Voy a ver si lo logro mechar. Si no, bueno, será el año que viene. Así que bueno, chicos, ¿alguna duda? ¿Llevamos bien? ¿Cómo todo bien? ¿Alguna consulta? ¿Alguna inquietud? Federico, yo te quería consultar si te podía hacer una consulta ahora después de la clase. Sí, obvio. Así que bueno, bien. Si no hay dudas ni consultas, llegamos todo bien hasta acá. Nos vemos la semana que viene. Recuerden, el 9 de septiembre es la presencial. Esa va a ser vamos a estar hablando de criptomonedas, monedas digitales, stablecoins, cosas así. Más innovación del dinero, futuro del dinero. Pero bueno, vamos, cualquier cosa, charlamos. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, gracias. Sí, Francisco, dale, con tal, puede ser que alguno esté ahí y lo haya dejado. No, en realidad estaba pensando un poco en la tesis de la maestría. Yo en un principio te había comentado que no sabía si elegir una tesis asociada a política monetaria o mercado financiero en general. Y lo estoy pensando un poco y medio que me gustaría un poco definirme. Y me parece que sí. Estoy pensando algún tema que podría llegar a vincularlo. Y en ese sentido quería consultarte, o no sé si es este el procedimiento, pero para consultarte si podía tener tu dirección, digamos. Mira, si querés hacemos así, planteame más o menos cuál es el tema. Decime, sí, más o menos decime el tema. Yo creo que puedo, obvio, estoy jodido de tiempo, no te voy a mentir, pero bueno, dale, decime lo que sí, porfa, el tema bien, porque tampoco me quiero embarcar con algo que quizás no te pueda ayudar. Por poner alguno, no me acuerdo, una vez un chico me vino con un tema que era como desigualdad o algo así, Ajá. y yo la verdad que sé lo básico, pero no como para ayudar en eso. Pero en esta Te cosa comento sí. rápidamente, así no te saco tiempo. Sí, dale. Yo laburo en la Bolsa de Comercio de Santa Fe. Uno de los objetivos que tenía para hacer acá, digamos, el laburo propio que hacemos ahí en el centro de estudios,
de ciclos económicos. No tenemos mucha experiencia en lo que es vincular actividad económica y ciclos propiamente dichos al ámbito de lo que es la política monetaria. Entonces estuve pensando un poco que quizás ese podría llegar a ser un aporte que realice. Como te digo, no tengo mucha experiencia y mucha formación en mi carrera de grado, pero es un tema que me interesa y me desafía en ese Para vos sentido. sos economista, Sí, ¿no? sí. Pero tenemos una pata bastante floja ahí en la UNL, así que más que lo No, pero básico, digamos. entonces, para tu idea que es política monetaria y ciclo económico, Sí, pero que de Argentina, ponele. sí, de Argentina en particular. Que quizás pueda ser Ah, llevado a, no sé, un área más chica. Nosotros ahí tenemos el índice de actividad económica de Santa Fe. Eh, entonces quizás pensarlo de esa manera. mira, la verdad que es difícil más que Ujú, nada porque la política monetaria de Argentina en general es bastante mala porque básicamente era, o sea, no tenés ciclos de política económica donde la tasa de interés es ujú. contractiva y demás. Pero mira, la forma de encarar eso, alguna forma, digamos, que estaría bien si lo haces bien. Vos un modelito bar, ¿sabés manejar? Modelos Sí, bar. sí. Te podés intentar armar un bar o un BEC. Va, primero Ujú. pasos que te recomendaría seguir si querés para empezar. Sí, Uno, fíjate en la literatura que encuentres cuál es la herramienta de identificación que se usa, es decir, qué metodología usan. Si vos preferís usar alguna o ves que la bibliografía dice que es mejor una que otra, hace eso. O sea, yo ujú. arrancaría por ahí, a ver cómo se hace esto en la vida real, cómo lo hacen. Bien. Como, Eh, digamos, vincular política monetaria o a ciclos económicos. sí, tendrías que poner, digamos, monetary policy Sí, and sí. business cycle y Ajá. empírico, y ver qué herramientas se usan. De mi experiencia personal, me parece que lo más estándar es un bar. Si querés un bar, le ponés un poquito más de picante, pero no sé cuánto manejás, porque ahora ya hay bares bayesianos, ¿viste? Hay cosas Ujú, más complicadas. Si te animás a un bar bayesiano, bien, si no, bueno, un bar, un BEC, ujú. ¿sí? En el cual vos lo que vas a querer identificar es el efecto de la tasa de interés real sobre el ciclo económico. Entonces vos agarrás al PBI, le pasás un Hodrick-Prescott y tenés el ciclo Ajá. económico. Entonces te ves eso, el impacto. Le podés agregar en Argentina, se me ocurre que le podés agregar dummies, tipo dummies cepo cambiario, no cepo cambiario. Entonces vos ya ves el impacto de la política monetaria con una tasa de Bien. interés real más alta o tasa de interés real más baja, con cepo, sin cepo. Fíjate si hay algo hecho así, yo no recuerdo, hay mucho de inflación, Ujú. es decir, cómo la tasa de interés real pega la inflación, pero no en el Bien. PBI ni en el PBI, pero tendrías que ver bien qué variables se usan, tendrías que ver bien, o sea, que en Argentina sea algo así, qué variables se usan, qué ¿Y política resultados monetaria de hay. otros países vinculados, algunos socios comerciales o algo por el estilo? Se usa, pasa que como Argentina en general está muy cerrado, Ujú. no te importa Claro. tanto lo que pasa en el mundo, lo que puedes poner en ese caso es tipo de cambio real, Ah, podés poner la tasa de interés internacional, podés ponerla a Estados Unidos, ponele. ujú. Podés empezar a ver efectos, agregar otras variables. El miedo ahí es si es todo muy colineal, ¿viste? Si es todo más o Claro. menos lo mismo, tenés que ver. Pero sí, yo creo que puede ser. Sí, yo creo que lo podría hacer. ¿Cuál es tu idea de fechas? O sea, vos tenés que entregar algo este fin de año, no, el año que viene recién la tesis, ¿no? Sí, entiendo que sí, pero hay trabajos intermedios, tengo entendido, para la especialización. Ahora tenés Eh, la especialización. claro. Claro, ok. Déjame ver, bueno, Pero mira, dale, si querés, trabajalo un poquito más, o sea, con estas líneas, mirate un poco la bibliografía de cómo se responde esta pregunta en otros papers. Porque ah, ponele, para un trabajo de maestría está muy bueno, ponele que agarres otro paper para otro país y vos lo replicás para Argentina, ponele. claro. Eso está bueno porque para una maestría agarras un paper piola, digamos, algo Ujú. medio copado, no una pavadita, pero un paper Sí. publicado, ponele para Brasil, o para Perú, o para Ajá. Chile, y lo haces para Argentina. Te Bien. fijas que no esté exactamente igual en Argentina, pero lo haces parecido para Argentina y listo, y no tenés que inventar la rueda,
pero sí Bien. hacer un ejercicio novedoso mira, esto está hecho para acá, pero acá en Argentina no. O fíjate que en Brasil usaron esto y yo estoy usando esto otro. Bien. Cositas así, ¿viste? Pero buscate algún paper que te sirva de referencia para entender qué querés replicar. O sea, estudiate eso. Yo creo que está bien, ¿eh? Te lo puedo agarrar. Pero mirate eso, mirate algún paper de referencia que te guste y que vos te sientas econométricamente sólido como para... Vos irías por para ese lado, ver. por la econometría. Ay, pero pasa que si no, es que para tesis de maestría, es que si no, después ver herramienta. ¿Cómo identificás si algo cuanti haría yo, ¿viste? Alguito, alguna. Porque No, si no sí, caes mucho en la. Cuanti seguro, pero econometría o no sé, algún método de machine learning o de scrapping. Machine learning. Está difícil esa. Pero ¿cómo harías? Y la identificación de alguna variable y tratar de realizar algún tipo de modelo que no overfitee o no sé, ¿Pero qué querés pronosticar? ¿Pero qué querés pronosticar el ciclo? sí. Sí, o sea, No, tendrías porque un después indicador. podés hacer más general. No, porque generalmente si vos querés identificar el efecto de la política monetaria en el ciclo económico, Ujú. ahí es econometría. Bien, Si perfecto. querés usar un estimador de ciclo, te interesa usar Machine Learning, lo que podés hacer, y eso también está bueno, hacer un modelito de Machine Learning para predecir en qué parte estoy del ciclo económico o del PBI. Bien. Entonces Y, vos agarrás un montón de indicadores y tratás de predecir con esos indicadores el ciclo económico, pero ahí ya no te metes en política. Puede ser que le metés política monetaria y te tratás de identificar, ver el efecto, porque ajá, con el random forest, por ejemplo, vos podés, ajá, pero ahí el chiche, yo no me metería en tratar de identificar efectos, sino que yo me metería a decir pronosticar, o sea, el título de la tesis yo haría pronóstico del ciclo económico, o sí, pronóstico del ciclo económico con Machine Learning, por ejemplo. bien. No, ¿Y no, no el impacto de la política monetaria en el ciclo económico. y no serviría eso un poco también para eh, asociarlo con algún indicador de líder, digamos, del ciclo? Vos podés poner al líder Ujú, al ciclo. O sea, vos podrías poner un indicador líder claro, para pronosticar el ciclo verdadero también. O sea, le pones un modelito de Machine Learning y vos pones un líder. Y también, o vos podrías armar un índice líder con Machine Learning. Todas son cosas distintas igual de lo que estamos sí, hablando. sí, 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 sí. Son tres cosas distintas. Una es Sí, impacto de la política monetaria en el ciclo económico. Eso yo lo haría con econometría clásica. bien, Pronóstico del ciclo económico con Machine Learning. O un índice líder armado con Machine Learning. Digamos, bien, ¿no? Distinto. El líder a veces lo que tienen los líderes que a veces no es que no son pronóstico, sino que el líder te busca el turning point, ¿viste? El líder te busca sí, el movimiento en el cual cambias cuando cambia la pancita, no te sí. pronostica. Uno es GDP forecasting, ponele, Ah, y el otro es un leading indicator, que si lo puedes ver con Machine Learning, o sea, hacer un leading indicator con Machine Learning, puede ser, no conozco tanto esa literatura, pero sería cuestión de googlear a ver si hay algo. Y bien, vos bien, fíjate bien. si se puede Perfecto. armar. Fíjate, tratá de Sufic- pensar eso, buscá bibliografía, léete a un par de papers y escribime. Bien, perfecto. Pero, Suficiente. pero- Muchísimo, muchísimo. pero fíjate más o menos qué hicieron otros Sí, para tener de referencia. Son tres preguntas distintas, elegiste cuál te gusta más y vemos. dale. Perfecto, Federico. Muchísimas gracias. Genial. Bárbaro. Escribime cualquier cosa, escribime ahí al Gmail, ¿eh? Dale, dale. Que andes bien. Adiós. Dale, igualmente. Hasta luego.